tratar de ser breve y bueno. Muy bien, hermanos, quiero decir en primer lugar que estábamos, mi esposa y yo, muy felices de poder compartir estos 2 días con ustedes en esta conferencia. Agradecer al Señor, agradecer a Palabra de Vida de Uruguay por la invitación, la oportunidad. Y agradecer a ustedes por estar aquí, ¿no es cierto? Y qué cosa maravillosa, se ha marcado este mes como el mes de la Biblia. Creo que es algo muy lindo, pero creo que sería mejor que cada mes fuera el mes de la Biblia en mi vida. Que cada día fuera el día de la Biblia en mi vida. Porque cuando hablamos de la Biblia estamos hablando del libro de Dios, el libro a través del cual Dios me habla a mí, me quiere hablar a mí. Y esa es una razón fundamental por la cual el libro no debe estar cerrado. En esta noche yo quiero tocar el primero de los 3 temas que tengo con ustedes relativo a la Biblia, y será la Biblia un libro único. Y eso es algo que quiero hacerles notar en esta noche. Cuando hablamos de la Biblia, no hablamos de un libro más, un libro único. Me gustaría pensar un poquito con ustedes en cuanto a eso. Fíjense, escrito en más de 1500 años, unas 60 generaciones, por más de 40 escritores, y obviamente la gran mayoría de ellos no se conoció. Sin embargo, en primer lugar podemos decir que la Biblia es un libro único en su continuidad. Único en su continuidad. Y podemos observar cómo los profetas hablaban y traían la voz de Dios al pueblo, y pasan los años y entramos al Nuevo Testamento y vemos el cumplimiento de esas profecías. Estas 2 semanas pasadas estuve en el Instituto Bíblico enseñando las profecías de Daniel. Y estudiando ahí cada detalle de aquel sueño que tuvo Nabucodonosor, de la estatua y las 4 bestias, y cada detallecito, uno parado en este punto de la historia, puede observar cómo cada cosa fielmente se cumplió, continuidad. Lo cual nos garantiza que lo que todavía no se ha cumplido se habrá de cumplir, ¿no es cierto? Fue escrito por autores tan diferentes. Pensamos, por ejemplo, un Moisés, un hombre que tuvo una muy buena educación para su tiempo, dado que era el hijo adoptivo de la hija de Faraón. Así que ha tenido muy buena educación. Pero vamos a un Pedro que fue un pescador. Sin embargo, nos dicen los que conocen bien griego que el griego de Pedro es un griego muy complicado, muy elevado en su estructura. Amós, un pastor; Josué, un general; Daniel, un primer ministro; Nehemías, un copero; Lucas, un médico; Mateo, un cobrador de impuestos. Tan variado, tan variado. Sin embargo, hay una continuidad. Fíjense lo que pasa en los países, ¿no es cierto? De pronto sucede eso, lo que se llama el revisionismo histórico, ¿no es cierto? Entonces, alguien que hasta hace 10 años era considerado un héroe, un padre de la patria, de pronto empieza a decir, no, bueno, no fue tan así, ¿eh? Y se cambia el pensamiento, y lo que se dijo antes hoy ya no. Pero no es así con la Escritura. Escrito en diferentes lugares. Moisés en el desierto, Jeremías en una cárcel, Pablo también en una cárcel, Daniel en un palacio, Lucas viajando con el apóstol Pablo. Escrito en diferentes épocas. David escribió muchos de sus escritos pensando que tal vez ese salmo que estaba escribiendo era el último, porque temía que en cualquier momento Saúl le apresara y terminara con su vida. Y su hijo Salomón escribe 3 libros en la Biblia, y Salomón nunca tuvo que agarrar una espada. Tiempo de guerra, tiempos de paz, diferentes estados de ánimo. Pablo escribe a los filipenses, y la carta a los filipenses es la carta del gozo cristiano.
La palabra gozo aparece tantas veces a lo largo de la carta. Es una carta que, digamos, con mucho... Yo me imagino a Pablo escribiendo con una sonrisa en sus labios. Pero escribe la segunda carta a los Corintios y recuerda que escribe con lágrimas. Diferentes estados de ánimo. Escrito en 3 continentes, África, Asia, Europa. Escrito en 3 idiomas. Muchas veces decimos hebreo el Antiguo Testamento, griego el Nuevo Testamento, pero hay una buena porción de escrito en arameo, que era el idioma popular o corriente en tiempos de los imperios que nos muestra la Biblia, como el imperio caldeo, el imperio medo-persa. Y así, por ejemplo, en el libro de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor dice, tuve un sueño, capítulo 2, versículo 4, dice... Y entonces le respondieron los magos en lengua aramea, 2 puntos. Y en el escrito de Daniel, en ese momento, Daniel deja de escribir en hebreo y empieza a escribir en arameo, hasta el fin del capítulo 7. Son más de 70 versículos escritos en otro idioma. Bueno, hay una razón, que lo que está escribiendo ahí tiene mucho que ver con las naciones gentiles, que eran las que hablaban el arameo. Entonces, todo tiene una razón, pero fíjense, un libro escrito en tres idiomas. Además, voy rapidito tratando, ¿saben lo que quiero hoy? Quiero entusiasmarlo con el maravilloso libro que tenemos en nuestras manos y espero verlo mañana. Hemos dicho, único en su continuidad, único en su circulación y traducción. Es único. Nunca ha dejado de ser, año tras año, el bestseller, la Biblia. Siempre es el libro más vendido. Y cuando pensamos en detalles, fue el primer libro traducido en el año 260 más o menos antes de nuestro Señor. Un rey del grupo de los descendientes de los generales de Alejandro Magno, que gobernaba en la zona de Egipto, su nombre era Ptolomeo II Filadelfo. Él quería burlarse de la religión de los judíos y con esa intención, sin darse cuenta que Dios estaba atrás de todo esto, hizo preparar una traducción del Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, pero que para los judíos es todos sus libros sagrados. La Torá, los 5 primeros libros, los 5 de Moisés, Nabiín, los libros que ellos se consideran proféticos, y Ketubín, lo que se llaman los escritos. Esa era la división que para ellos tiene lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Ustedes pueden recordar que cuando el Señor resucitado se encontró con los discípulos que volvían a Emaús, ¿se acuerdan que le dijo, insensatos, ¿cuándo van a creer? Y que les mencionó lo que decían de él en la ley, los profetas y los salmos. La Torá, los profetas, Nabim y los salmos es el primer libro de la última sección, Ketubín, lo que ellos llaman el Tanaj. Cuando si un judío habla del Tanaj, está hablando de lo que nosotros reconocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, este rey quiso hacer algo. Él pensaba que los diferentes rabinos tenían opiniones tan divergentes, tan confusas acerca de los mismos escritos que ellos consideraban sagrados, que entonces, a expensas de su gobierno, hizo algo interesante. Convocó a 72 sabios, escribas, hombres doctos, para que prepararan una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y los llevó a una isla, la isla de Faros, o Faro, y entonces allí estuvieron trabajando, con todo, digamos, creando todas las mejores condiciones, pero cada uno solo. Tenían su habitación, trabajaban varias horas por día, paraban, comían, descansaban, seguían. Cada uno hizo su traducción. Y después se juntaron
los 72 para analizar su traducción. Y hubo una sola traducción. Es la versión de la Biblia que se llama la de los 70, la Septuaginta. Realmente eran 72, pero se le llama así, los 70. Entonces, el primer libro traducido, y fíjense cómo usó Dios esto. Este rey, este monarca, quizás soberbio, pretendía burlarse. Y sin saberlo, estaba proveyendo algo que era una necesidad, porque los judíos esparcidos, había muchos que ya no hablaban el hebreo. Los hijos de los hijos no hablaban el hebreo, pero sí el griego. Y entonces vino esa provisión de parte de Dios en ese sentido. Cuando pensamos en circulación, en el año 2021 se imprimieron más de 100 millones de Biblias en 450 países y más de 2.000, digamos, porciones de la Biblia, no Biblia completa. Claro, antes de la llegada de la imprenta era todo muy difícil, mucho tiempo, mucho dinero. Ustedes piensen, ahora no, es difícil imaginarse, pero a veces hay grabados y hay material tremendamente interesante de cómo antes la Biblia era un trabajo de alguien que empezaba a copiarlo. Y no era como nosotros escribiríamos, no. Se hacía considerando que era un escrito del más alto nivel, con un tremendo respeto, con una tremenda terminación, algo maravilloso. Claro, cuando apareció en 1454 la imprenta, eso agilizó todo. ¿Y cuál fue el primer libro que imprimió Gutenberg en su imprenta? Una Biblia. Una Biblia que imprimió fue lo que se llama la Vulgata Latina, es decir, la Biblia en latín corriente, latín común. En los 50 años siguientes a la invención de la imprenta, se calcula que había 15 millones de Biblias en Europa. Al llegar a 1815, ese número fue elevado a 1.300 millones de Biblias. En estos momentos se calcula que las imprentas de diferentes sociedades bíblicas han producido más de 7.000 millones de Biblias. Lo que es el amor y la gracia de Dios, que nos sigue buscando, nos sigue buscando. Además fue el primer libro en llegar a la Luna. Cuando el hombre por primera vez pisó la Luna, dentro de varias cosas que había en unos cofres o algo así, había un microchip con una copia de la Biblia. Único en su continuidad, único en su circulación, único en su traducción, único en su supervivencia. Porque cuando estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando de, claro, escritos del primer siglo. Igual estamos en el siglo XXI, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos del Antiguo Testamento, ahí retrocedemos muchísimo. Sin embargo, ha sobrevivido la Biblia. A.T. Robertson, que es un nombre muy conocido como uno de los quizás más prestigiosos eruditos en cuanto a los manuscritos. Él tiene, digamos, la gramática del Nuevo Testamento más completa. Él ha escrito la armonía de los 4 evangelios. Bueno, este hombre ha dicho que sobre algunas porciones del Nuevo Testamento hay 8.000 manuscritos, especialmente de la Vulgata Latina, 1.000 de otras versiones. En total se calcula que de ciertas porciones del Nuevo Testamento hay 13.000 copias. Y es interesante cuando uno, por ejemplo, piensa, Shakespeare, famoso escritor, hace más de alrededor de 250 años, él dejó su obra. En el día de hoy hay muchas dudas sobre su obra. Sobre muchos de sus libros, sus escritos, no se sabe si el final que tienen hoy realmente es el final que él les dio, si sus discípulos lo modificaron, lo cambiaron, si sus discípulos le agregaron cosas. Hay dudas que no hay sobre el libro de Dios, por su supervivencia. En 1778 murió un famoso
ateo, agnóstico, Voltaire. Y este hombre dijo, en 100 años el cristianismo va a estar olvidado. 1778, ahí murió y él diciendo esas cosas. Y él en Ginebra, donde vivía, tenía una imprenta donde producía todo su material. 50 años después de su muerte, su imprenta fue comprada por la Sociedad Bíblica de Ginebra. Y miles de Biblias se imprimieron en la imprenta suya, la de aquel hombre que había dicho, en 100 años la Biblia será un libro olvidado. Y cuando yo pienso en eso me acuerdo del Salmo 2. ¿Se acuerda cuando él piensa de aquellos que se van a levantar contra el Mesías, contra el ungido, y dice que el Señor se reirá, se burlará de ellos? La necedad del hombre. Y yo muchas veces viendo cómo el hombre actúa, Dios se ríe. Eso es su forma de actuar, su forma de pensar. En el año 303 de nuestra era, un perverso, malvado emperador, Diocleciano, decretó la desaparición del cristianismo y la persecución, la prohibición y persecución de los cristianos. 25 años después, Constantino se convirtió, voy a decirlo así entre comillas. Yo no creo que realmente se haya convertido, porque lo suyo fue algo que sucedió en base a un sueño. Él estaba por enfrentar una batalla por la conquista de Roma, porque era en la época de que había varios tetrarcas gobernando en todo el imperio, y él a la noche soñó, con este emblema vencerás. Escuchó una voz en el sueño y un emblema de una cruz. Entonces al otro día fue a la batalla y en base a los sueños el sueño que había tenido, mandó preparar un estandarte con una cruz, fueron a la batalla, ganaron y dijo, me hago cristiano. Entonces esa fue su conversión, pero él mandó hacer Biblias a expensas del Imperio Romano. Cuando el emperador había decretado la prohibición del cristianismo, el siguiente emperador imprime Biblias o hace escribir copias de la Biblia. Un libro tan atacado, tan atacado. Por mucho tiempo se atacó el concepto de que Moisés hubiese escrito el Pentateuco. Y muchos han dicho, es imposible, en aquella época la gente no escribía. La escritura es posterior a Moisés, posterior. Y mucho tiempo se habló, hasta que se encontró el Código Hammurabi, escrito unos 400 años antes de Moisés. Leyes de un rey de la zona de Mesopotamia, hacia ahí entre el Éufrates y el Tigris, leyes de su reino, 282 leyes escritas en piedra. Y ese argumento de que en la época de Moisés la escritura se desconocía, desapareció, cayó por sí mismo. Un libro único en sus enseñanzas, cómo habla del individuo, de lo que somos en nuestro corazón, cómo habla la Escritura en cuanto al destino de la iglesia, el destino de las naciones. El Islam no tiene profecías en cuanto a la llegada de Mahoma. Pero cuando aquel día los magos llegaron a Jerusalén, diciendo, ¿por qué estamos acá? Bueno, hemos venido porque el rey de los judíos ha nacido, hemos visto su estrella en el oriente, llamaron a los escribas. ¿Dónde dicen nuestros libros que va a nacer el Mesías? Bueno, Miqueas dijo, en Belén. Y lo cierto es que a lo largo de su vida, nuestro Señor cumplió más de 300 profecías, aún una cantidad tremenda de profecías en los días previos y en el día en que estuvo sobre la cruz. Único en sus enseñanzas, único en la forma que habla del hombre. Fíjate, David fue el hombre que tiene el corazón conforme al corazón de Dios. El hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. Sin embargo, cuando David tuvo su grave caída,
cuando dejó que su corazón le engañara respecto a esa mujer hermosa pero casada, y la tomó y pecó, cometió adulterio, cometió asesinato. La Biblia lo dice exactamente. El hombre no escribe así. Uno pensaría, bueno, si David era tan importante, disimulemos eso. Pero el hombre, Dios nos muestra cómo es el corazón del hombre, como ningún otro, como ningún otro. Por eso un gran teólogo, Schaffer para los confianzudos, Schaeffer para los que no tienen tanta confianza, él dijo así: la Biblia no es la clase de libro que el hombre escribiría si pudiese, o que podría escribir si quisiese. La Biblia no es resultado de poder o de querer. Si los escritores hubiesen querido escribir, voy a escribir algo que hable del origen del mundo. Bueno, no es cuestión de querer. No es cuestión de querer. Me gustaría contar en cuanto a los eventos futuros, lo que va a pasar. No es cuestión de querer. El que escribió el libro de Job no podía decir ahí, voy a escribir acerca de lo que pasó en el cielo, cuando... No es cuestión de querer. No es cuestión de poder. Así es. Único en sus enseñanzas. Único en poseer dualidad de autor. Dualidad de autor. Ahora uno puede decir, bueno, yo he leído muchos libros, creo que estamos en el otro punto, ¿no? Ahí está. Yo he leído muchos libros que fue escritos por dos personas, dos autores. Sí, pero cuando estoy hablando de dualidad de autor no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cada palabra de la Biblia tiene dos autores. Cada palabra de la Escritura tiene un autor divino, el Espíritu Santo de Dios. Y a la vez, cada palabra de la Escritura tiene un autor humano. El autor humano fue cambiando, como dije antes, más de 40 o alrededor de 40. El elemento divino es uno y siempre ha permanecido, el Espíritu Santo de Dios. Tenemos ahí algunos ejemplos. Creo que... ¿Podés pasar a la siguiente placa? A ver, perdón, retrocedemos, dejamos ahí, ahí. Simplemente les voy a mostrar algunos ejemplos. En Mateo 15:4, pensé que, sí, un poquitito atrás, déjalo en el anterior, ahí está. Pensé que había colocado allí en los ejemplos. Les voy a mostrar, vayamos a Mateo capítulo 15. Y quiero mostrarles un ejemplo de lo que estoy diciendo. Mateo capítulo 15, versículo 4, dice, porque Dios mandó diciendo, ¿ven? Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Dios mandó diciendo. Pero fíjense lo que dice Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Versículo 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿fue Moisés o fue Dios? Fue Moisés y fue Dios. ¿Ven? No hay contradicción, porque es así. La Escritura tiene un doble origen. Y hay varios ejemplos que podría mostrarles al respecto. Dice, ¿cómo puede ser? Y quizá la mejor forma de entender esto es cuando pensamos en el Señor Jesús. Nuestro Señor es la palabra viva. La Biblia es la palabra escrita. Y nosotros podemos comparar al Señor, la palabra viva, con la Biblia, la palabra escrita. ¿Por qué? Porque el Señor es resultado de la unión de lo humano y lo divino. María dijo, ¿cómo voy a ser mamá si no conozco varón? Y entonces el ángel dijo, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y el santo ser que nacerá. ¿Ven? Jesús es la unión de lo humano y lo divino, la palabra viva. También lo es la palabra escrita. El elemento humano, en el caso de nuestro Señor, fue siempre humano. María
era María, era una mujer y nunca dejó de serlo. Y los hombres utilizados por Dios eran hombres y nunca dejaron de serlo. Podríamos pensar que después María, tal cual nos enseña y vemos varios pasajes en la Escritura, en los Evangelios, tuvo más hijos que no fueron el Hijo de Dios. Tuvo más hijos. En la misma forma podemos pensar que Pablo posiblemente ha escrito otras cartas. Él menciona en un momento la carta de la Odisea. Algunos piensan que puede ser la carta a los Efesios, pero es un pensamiento que no se ha podido realmente confirmar. Es una hipótesis bastante probable, pero sin duda ha escrito otras cartas que se han perdido. ¿Por qué se han perdido? Porque eran solamente producto humano. No tenían el sello divino para trascender a través del tiempo. Pero por otro lado, es imposible separar las dos naturalezas. Cuando uno estudia la vida del Señor, puede observar a veces la humanidad del Señor. Cuando el Señor dice, tengo sed. O cuando de pronto, cruzando el mar de Galilea, se tiró allí en un rinconcito y se puso a dormir. Estaba cansado. Su humanidad. Y en otro momento vemos su deidad. ¿A quién buscan? A Jesús. Soy yo. Y cuando dice así, la gente, esos hombres, esa turba que venía a apresarle, cayeron. ¿Qué vieron? Algo en sus ojos, algo en su voz. Un destello pequeño de gloria suficiente para tirarles a esas personas al piso. Yo no sé. Pero a veces notamos su humanidad. A veces notamos su deidad, pero las dos naturalezas son imposibles de separar en una persona. Nuestro Señor Jesús no era un semidios, mitad hombre, mitad Dios. Nuestro Señor era 100% Dios, 100% hombre. Igualmente este libro es un producto 100% humano, pero 100% divino. Así que único en esta característica, único en su preservación. Cuando hablábamos un poco del tiempo, hablamos de eso, de su preservación. Yo ya me tengo que apurar, sí. Ahí tienen un cuadro, que ahí se vio. Una cosa es interesante, a ver, permiso, voy a sacar esto. Ahí está. Este es un cuadro que nos muestra, necesitaría ver, ahí está, eso sí, necesito mostrar todo. Imaginemos una cosa así. Aquí tenemos a algún gran maestro, filósofo o quien sea escribiendo. Sí. Yo estoy parado acá. Bien. Los escritos originales de ese filósofo se han perdido. Claro, con los métodos, con los materiales que usaba, papiro, cuero, naturalmente van a perderse. Yo puedo tener acceso a un manuscrito, una copia de copia de copia. Entonces, ¿a mí qué me importaría para estar seguro de lo que dijo ese hombre? Es que la copia que yo tenga sea lo más antigua posible, lo más cercana al momento que la persona escribió. O sea, que haya menos copia, parecería que me da un poco más de tranquilidad de la imposibilidad de que se hayan introducido involuntariamente errores, ¿no es cierto? Ahora fíjense, alguien dice, sí, yo he estudiado a los grandes pensadores, escritores, filósofos griegos. Platón.
Demóstenes, unos 200 y tantos años, 1100 más o menos la copia más cercana, 1300 años. Tremendo. Pero cuando vamos a la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, hay miles y miles de copias. No solo que la distancia esta se ha reducido, ¿en qué sentido? Que estamos hablando que hay copias de 250 años después que los escritos del Nuevo Testamento se escribieron. El lapso es muy, muy reducido. Y no solo eso, en algunos casos de estos escritores hay una copia, 3 copias. En el caso del Nuevo Testamento hay centenares, miles de copias. Entonces, a mí me interesaría estar lo más cerca posible y tener muchas copias, así yo puedo estar seguro, ¿no es cierto? Ese es nuestro pensamiento. Muy bien. Tengo por ahí un video que ahora lo vamos a ver. Son unos poquitos minutos. ¿Por qué? Ustedes, sin duda, todos escucharon de los rollos del Mar Muerto o los rollos de Qumran, que es lo mismo. Qumran es una región, unas cuevas cerquita del Mar Muerto, unos 12 kilómetros del Mar Muerto, por eso se la llama de una forma o de otra. ¿Por qué tanto con esos? ¿Por qué se habla tanto y tanto de esos rollos? Bueno, porque justamente, digamos, dan un testimonio impresionante de lo que es esta cuestión de la preservación. Veamos el video y después seguimos hablando. Entre 1946 y 1947, en la zona montañosa que está junto al Mar Muerto, una cabra de un rebaño de beduinos se separó del grupo y 2 pastores se dieron a la tarea de buscarla en las cuevas del desierto de Qumran. Cansados de entrar en cada una de las que encontraban, se limitaron a lanzar piedras hacia el interior para saber si el animal estaba dentro, cuando de pronto, en una de ellas, escucharon que la piedra rompía algún objeto de barro. Llenos de curiosidad, entraron y vieron que había varias tinajas. Todas estaban vacías porque en otro tiempo alguien había robado su contenido. Solo una tenía 2 rollos de pergamino, viejos, verdosos, escritos en un extraño alfabeto. Ellos no sabían que desde el antiguo Egipto era costumbre guardar papiros importantes o pergaminos en tinajas de ese tipo para conservarlos. Sin saber la importancia del hallazgo y solamente pensando en cómo sacar mayor ventaja al venderlos, los beduinos cortaron los manuscritos en trozos y se dirigieron a Belén para venderlos a un carpintero y marchante de antigüedades, quien los revendió a un tal Cando, zapatero y mercader sirio, cristiano, amigo de las antigüedades, en cuya tienda de Belén se aprovisionaban los beduinos para obtener algún dinero. Este los vendió a Atanasio Josué Samuel, archimandrita del monasterio sirio ortodoxo de San Marcos en Jerusalén, y al profesor judío Eleazar Sukenik, arqueólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, quien los compró para el Estado hebreo en 1954. Este hombre fue quien dio a conocer su importancia y propició una búsqueda en la región, haciendo que en 1956 se encontraran manuscritos en un total de 11 cuevas. Esta es la gruta en donde se encontraron los primeros manuscritos del Mar Muerto, conocidos como manuscritos de Qumran. Después de varios estudios, se llegó a la conclusión de que son una colección de 972 manuscritos, escritos en su mayoría en hebreo y arameo, y solo algunos en griego.
Los textos fueron escritos muy probablemente por los esenios, una secta judía que vivió en Qumran entre los años 250 a.C. y el 66 después de Cristo. Ellos habrían decidido ocultarlos para que no fueran destruidos en la guerra de los romanos contra los judíos rebeldes de aquellos años. Contienen todo el Antiguo Testamento, a excepción del libro de Esther. Tienen también la versión más detallada del libro de Isaías y son el testimonio más antiguo de textos bíblicos encontrados hasta la fecha. Otra parte de los manuscritos son comentarios, calendarios, oraciones y normas de una comunidad religiosa judía, muy probablemente la de los esenios. La mayoría de los manuscritos se encuentran hoy en Jerusalén y en Amán, Jordania. Después del hallazgo y el trabajo de los arqueólogos, se han construido caminos para que los visitantes puedan acceder fácilmente al lugar contando con todos los servicios. Se creó un museo de sitio y se pueden observar restos de las construcciones de la comunidad que preservó los rollos. Miles de visitantes llegan diariamente al lugar construido hacia el año 134 a.C. y destruido por la legión romana de Tito en el año 68 después de Cristo, poco antes de la gran destrucción de Jerusalén. El calor llega a ser sofocante porque se encuentra a 375 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo y a 13 kilómetros del oasis de Jericó. Pero seguramente, en esta zona del desierto, a orillas del Mar Muerto, en sus centenares de cuevas, se seguirán encontrando tesoros que esperan ser descubiertos para revelarnos secretos del pasado. Ahí está, gracias. ¿Por qué la importancia de estos rollos que se han encontrado allí en Qumran? Hace más de 30 años me regalaron la posibilidad de ir a Israel y estar en un lugar muy, muy especial, muy cerquita, pegado al Museo del Holocausto, está el Museo del Libro. Y yo creo que ahora no es como era antes, porque ahora yo he visto videos recientes y se exhibe el rollo de Isaías con la luz natural. Cuando yo creo que por razones de seguridad el verdadero está guardado y eso debe ser una copia, porque cuando yo estuve estaba prácticamente en lugar a oscuras y entonces para ver el rollo apretabas un botón y una luz muy tenue se prendía por 3 o 4 segundos y se apagaba, porque el material es muy delicado. Estamos hablando de un rollo que fue colocado en vasijas 100 años antes del Señor. Es un rollo que mide un poco más de 7 metros. Justamente hay diferentes manuscritos y en el centro está, uno va caminando y ve el rollo, casi 7 metros y medio, de un ancho de unos 30 centímetros. Ahora, ¿por qué tan importante especialmente el libro de Isaías? Mire, Isaías escribió 700 años antes del Señor. 700 años antes del Señor. Antes de los rollos de Isaías, antes de que se encontrara ese rollo de Isaías en la cueva de Qumran, el libro más, digamos, el manuscrito más antiguo que se poseía de Isaías era del año 900 de nuestra era. 900, o sea que estamos hablando 700 antes, 900 después, entre Isaías escribiendo y el manuscrito que se poseía, 1600 años. ¿Será que en 1600 años todavía podemos estar seguros cuando leímos a Isaías de que estábamos leyendo lo que Isaías escribió?
Entonces las Biblias se van traduciendo según el material que se tiene. Ese rollo de Isaías está fechado 100 años antes del Señor. O sea, entre el que se tenía y el que se encontró hay 1000 años de diferencia. Y ahí está lo asombroso. No hay diferencia en el texto. No hay diferencia en el texto. Pequeñas cosas que tienen que ver con el cambio de idioma, digamos, adaptaciones al idioma del tiempo. En 1000 años el idioma va cambiando, ¿cierto? Si yo leo el Quijote, me va a parecer que estoy leyendo otro idioma, porque el castellano varía muchísimo, ¿cierto? Pequeños detalles. ¿Por qué? Mañana vamos a ver que la Biblia es un libro inspirado por Dios, pero además de eso, el Dios de la inspiración también es el Dios de la preservación. Dios cuidó su palabra. Ahí se hablaba de los esenios. Después de unos 5 o 6 siglos hubo otro grupo, los masoretas. Masora significa tradición, y los masoretas eran cuidadosos de la tradición. Y con un celo tremendo copiaban. Habían establecido normas, cómo preparar el cuero, que debía ser de un animal limpio, para poder escribir. Una receta de cómo había que preparar la tinta, que tenía que ser de color negra. Hasta te decían la letra Aleph, que sería nuestra A. Estaba, creo, ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero algo así como 42.377 veces en el Antiguo Testamento. O sea, para decir eso, quiere decir que ellos contaban cuántas Aleph había en Génesis, en todos los libros. Y una cosa increíble en cuanto a la minuciosidad. Dios utilizó su celo para que su libro fuese preservado. Maravilloso, maravilloso. Vamos a terminar ya. Simplemente quiero mostrarles algunos versículos, porque también la Biblia es único en su poder transformador. No es el libro en sí, es que es la palabra de Dios. Es el libro que Dios usó para que yo llegara a la salvación, para que tú, mi hermano, llegaras a la salvación. Vemos rápidamente unos versículos. Algo de esto Nacho nos leía al comienzo, ¿no es cierto? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, ¿ves? Conversión. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, nos da sabiduría. El mandamiento de Jehová es recto, que alegra el corazón, alegría verdadera. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, nos permite ver realmente qué es la vida, dónde hay que pisar, dónde está la verdadera vida. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que destila del panal. Seguimos con el siguiente versículo. Seguimos. 1 Pedro 1:23, siendo renacidos. Hemos renacido, ¿eh? ¿Cómo? No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El poder de esa palabra, tomando a un pecador que merece la condenación, que está perdido y merece la condenación, y le transformó, le dio nueva vida, renacido para una esperanza viva. Seguimos. Romanos 10:17. ¿Todo por qué? Por oír. Así la fe es por el oír por la palabra de Dios. Uno más. Juan 17, que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y 1 Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El instrumento de Dios obrando en los creyentes. Seguimos. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios
ahí se está despidiendo Pablo de los ancianos en Éfeso y dice, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. O sea, no solo que me dio vida, sino que va dando mi vida. Seguimos. Isaías 55, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios, usada por Dios en nuestras vidas para hacernos nacer, para hacernos crecer, para cumplir los propósitos que Dios tiene para nosotros. Ya el tiempo avanzó y termino con un ejemplo. Por muchos años Dios me dio el privilegio de dirigir el Ministerio de Música y Nacho estuvo algunos años en el conjunto con nosotros, ayudándonos, y hacíamos giras por Argentina y países limítrofes. Y una cosa muy especial los últimos años para mí era ir a Paraguay, porque el domingo en la mañana, en la semana que estábamos ahí, entrábamos a la cárcel. Y quiero contarles un testimonio. Entrábamos a la cárcel. Había que ir muy tempranito, antes que se abrieran las celdas, toda la revisión, todas esas cosas que pasan en las cárceles. Bueno, allí había una iglesia que estaba haciendo un ministerio, no sé si lo sigue haciendo, pero un ministerio muy, muy interesante dentro de los penitenciarios, los detenidos allí. Al punto tal que tenían 2 edificios que se los habían dado a ellos los mantenían, lo pintaban, lo arreglaban, les daban comodidades y solamente los que se iban convirtiendo de la cárcel iban a ese edificio. Alguno puede decir, bueno, claro, cualquiera podría decir, sí, yo me convierto para estar en un edificio mejor, pero no era tan sencillo, ¿eh? En ese edificio no entraba pornografía, en ese edificio no había alcohol, no había drogas, entonces no era tan sencilla la cosa. La primera vez que estuve en esa cárcel conocí a un hombre que en el ambiente de la cárcel le llamaban el Topo. ¿Saben por qué le decían el Topo? Porque se había fugado 5 veces de la cárcel. La última vez había sido medio complicado porque había tomado de rehén al director de la cárcel, lo había apuñalado, aunque no lo mató. Entonces estaba complicada la cosa, porque cuando yo lo conocí, él ya era convertido. Pero ese asunto de haber atacado a una autoridad hacía muy difícil que le dieran una libertad condicional. Y él me contó su testimonio. Él descubrió, por ejemplo, que el agua hirviendo sobre el cemento lo ablanda. Entonces yo había conseguido, yo le dije, mira, denme un calentadorcito para que yo me pueda preparar una sopita. Y dice, bueno, está bien, pero no te vas a escapar otra vez. No. Entonces yo hervía en las noches agua, la tiraba ahí. Entonces después con una cuchara iba sacando, de a poquito con cosas mías iba tirando la basura. Y así, sin ojero, y me escapé otra vez. Al punto llegó a que le hicieron una celda especial para él y dentro de la celda le pusieron cadenas a los pies. Porque el tipo se escapaba. Y una noche, en medio de la oscuridad, él sintió que alguien tiró algo. Es interesante que él nunca supo quién fue. Palpó y le pareció que eran esas cajas de vino. Al otro día, cuando llegó la mañana, abrió ese paquete pensando que iba a encontrarse con 1 litro de vino y era una Biblia. Y él me contaba, empecé a leer, fíjate, no tuvo nadie que lo guiara. ¿Viste? Cuando vos regalás una Biblia, le decís, mira, la Biblia es un libro diferente, no empieces en el Génesis, te aconsejo que empieces en Juan, y vos que lo querés guiar. Nunca supo, nadie le dijo. Dice, yo empecé a leer y cayó sobre mí una convicción de mi pecado. Comencé a llorar, no podía dejar de llorar. Primero sintiéndome que era un pecador, que
que Dios me iba a juzgar por las cosas terribles que yo había hecho. Después seguí leyendo y entendí que Cristo había muerto por mí. Recibí a Cristo y todo eso en un mar de lágrimas. No, pues, él me decía, no podía parar de llorar. Primero de tristeza, de angustia y después de alegría. Y llegó al director de la cárcel la noticia. El topo no para de llorar. Y fue y le dijo, ahora la completaste. Además de todo, te volviste loco. Y empezaron a hablar de hacerle electroshock, que es una cosa que los deja medio idiotizados, ¿no es cierto? Medio como zombie. Y él decía, no estoy loco. Conocí a Dios. Nadie le habló. Nadie le guió, humanamente hablando. Pero Dios usó el poder de su palabra. Las circunstancias son diferentes. Pero aquí podríamos estar varias horas escuchando, emocionándonos, recordando a esa persona que por amor un día se sentó al lado nuestro, nos abrió la Biblia y nos explicó un versículo y nos llevó a la salvación. El poder no está en el siervo, el poder está en el mensaje que transmite el siervo. Y el mensaje que transmite el siervo está en este santo libro, la palabra de Dios. Por eso la Biblia es un libro único. Bueno, vamos a parar aquí. Y yo creo que yo lo estoy pensando para mí mismo. Claro, ustedes saben, ustedes empiezan a hablar, están pensando en este tema recién ahora escuchándome, pero yo hace algún tiempo que vengo en esto. Yo creo que yo tengo que examinar, y quiero invitarles a ustedes a examinar cómo es mi trato con el libro de Dios. ¿Cómo es mi relación con el libro de Dios? Es el libro que utilizo el domingo en la iglesia. Bueno, ahora ni con el tema que lo tenemos en el celular, ni siquiera llevamos la Biblia a la iglesia, ¿no es cierto? No voy a condenar esas cosas. Hay cosas que son de época, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es mi contacto con el libro de Dios? ¿Es lo que debe ser o puede ser mejor? Estoy quizá 2 o 3 horas cada día en las redes. ¿Y cuánto estoy cada día en el libro de Dios? Que el Señor nos hable al corazón y que el Señor aplique su palabra y estas evidencias a que tenemos que tener un fervor, como tenían nuestros hermanos quizá de épocas pasadas, cuando eran perseguidos bajo la Inquisición y cosas así, o aún en nuestros días, en países como Nigeria, donde se reúnen los hermanos y de pronto entran 5 o 6 fanáticos con ametralladoras y los matan. Dios nos ha bendecido al tener libremente, estar aquí libremente. Tenemos Biblia con notas, sin notas, con lomo dorado, con lomo rojo, lo que sea, la Biblia del siervo, la Biblia del joven, la Biblia de la madre, la Biblia de todo tipo. Y a veces simplemente son para adornar una biblioteca. Que no sea así en nuestras vidas, que tomamos conciencia del gran privilegio, pero la gran responsabilidad que tenemos en cuanto al libro de Dios. Oramos. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque en tu gracia y misericordia miraste nuestra necesidad y a través de los siglos enviaste tu vocero para traernos tu mensaje, ese mensaje poderoso, transformador. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están compartiendo esta noche. Y te pido, Señor, que ellos y yo, todos, podamos darnos cuenta que tenemos que tener un corazón más abierto a tu palabra. Dejar que tu palabra obre y siga haciendo su obra de transformación, de edificación. Bendice tu palabra, Señor. Bendícela en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo nos siga hablando. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.